Buen día para todos y todas, espero se encuentren muy bien. Pues el día de hoy llegamos al tema número 12 de esta escuela para padres, es decir, al último tema, al tema de cierre. Me siento bastante feliz, déjenme decirles, y satisfecha de haber llegado hasta acá, también pues porque con la mayoría de ustedes compartí en algún momento y espero también que este último tema sea de su provecho y de su agrado. Entonces vamos a empezar. Ahorita vamos a ver, ahí está. El último tema lo llamé así, hablemos de salud mental. Entonces, hoy vamos a hablar de salud mental. Pero bueno, primero empezamos con la frase que dice, todo vuelve a funcionar correctamente si lo desconectas un momento, incluso tú. No sé si en algún momento les habrá pasado que tal vez algún aparato que tienen, un electrodoméstico, incluso su mismo teléfono celular, no funciona. Entonces lo que hacemos es desconectarlo, volverlo a conectar o reiniciarlo. Entonces a eso hace referencia esta frase, que en algún momento nosotros como humanos necesitamos desconectarnos de eso que nos hace mal, de eso que nos frustra, de eso que nos angustia, de eso que nos pone triste, para reiniciar, para volver a sentirnos como nuevos, ¿verdad? Podríamos decirlo también, para volver a ser la persona funcional que he sido hasta el momento. Entonces, a eso hace referencia esta frase y por eso me gustó. Ahora sí, salud mental. Primero, ¿verdad? Quiero empezar diciendo que la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, habla acerca de qué es el concepto salud, o sea, salud como un todo. Y dice que la salud es un estado de completo bienestar mental, físico y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Esto quiere decir que yo estoy saludable cuando estoy bien mentalmente, físicamente y socialmente. No solo físicamente, que es lo que generalmente suele preguntar y de lo que suele hablar uno, ¿verdad? Solo porque uno no tiene gripe, no tiene alguna infección, uno dice, no, pues estoy saludable. Pero hay que contar estas otras esferas, que es pues la mente y la esfera social. En ocasiones, digamos que influyen diferentes factores como la herencia genética o la edad, ya que en determinadas etapas de la vida las personas somos más propensas a padecer ciertas enfermedades, tanto físicas como mentales. Entonces pueden estar implicadas causas orgánicas como adicciones que pueden llegar a provocar depresión o causas sociales y ambientales como la relación que un niño o una niña tiene con sus papás o que no pueda socializar o no llegue a socializar en su entorno. Ahora, ¿por qué es tan difícil hablar de salud mental? ¿O por qué generalmente hablamos más de nuestra salud física y no tanto de nuestra salud mental? Entonces, quiero abordar algunos temas. Entre ellos, el crecimiento emocional. Estar en proceso de crecimiento o transformación emocional puede generar mucha angustia o confusión, pero la verdad es completamente normal sentirnos un poco frustrados, perdidos o atorados. A esto va como algo que ya les he mencionado en videos anteriores y es que tendemos a evitar o a reprimir o a ocultar las emociones que consideramos desagradables o negativas, ¿verdad? Entre comillas. Y el cambio, pues muchas veces es un proceso al que entramos cuando estamos incómodos o sentimos que necesitamos herramientas distintas. Sostener la angustia que esto genera es parte del proceso también. Recordemos que aunque este pueda ser un proceso complicado, no tenemos por qué vivirlo solos y solas. Hablar de lo que nos pasa, compartirlos con otras personas es una buena manera de sobrellevarlo. Además, que nos hace dimensionar cuántas personas han estado en un camino parecido al nuestro. No sé si en algún momento les habrá pasado que tal vez van a algún lugar con más gente o están conociendo a una persona y ustedes le cuentan algo que les pasó, ¿verdad? Algo no tan agradable y la otra persona les dice, ay, a mí me pasó lo mismo, yo me sentí igual, yo pensé lo mismo. Entonces, esto, ¿verdad? Me hace sentir acompañada, me hace sentir que yo no soy la única en el planeta o en la Tierra, ¿verdad? Que vivió esto, que se sintió de tal forma. Entonces, como les digo, esto hace que yo me sienta acompañada. Y por eso el beneficio de exteriorizar lo que a mí me pasa. También hemos visto cosas en internet, tantos tips sobre lo que es el autocuidado. Y entonces a veces es normal que nos sintamos como presionados o angustiados por cumplir con estos objetivos o estas metas que nos plantea el autocuidado de las redes sociales o el autocuidado de los medios de comunicación. Pero quiero recalcar y pues recordarles que cada camino es distinto y nuestro progreso no tiene por qué verse como el de nadie más. Quiero que tengamos claro, ¿verdad? Que hasta el momento todos y todas estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos y eso está bien.
Ahora el tema, ¿verdad? Ojo con las redes sociales. Las redes sociales nos muestran todo el tiempo versiones editadas y escogidas de otras vidas, de otras realidades y otras personas. Esto puede llegar a ser abrumador y nocivo para nuestra salud mental cuando nos lleva a compararnos o a sentirnos menos, porque nuestra vida o nuestro cuerpo no se ve tan bien como los de otras personas. Quizás en algún momento, bueno, yo con esto no quiero decir que no sigan como que a famosos o a personas así, ¿verdad? Que en redes sociales, sino que en algún momento este contenido va a llegar a ser un poco nocivo para mí, cuando, por ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Yo viví algo parecido a lo que vivió un famoso que sigo en redes sociales, por ejemplo, y veo que el famoso pues ya lo superó, ya le va bien, ya se ríe y yo todavía no. Entonces, el hecho de que los dos, digamos, que vivimos algo parecido o lo mismo y que yo todavía voy mal o voy atrás y la otra persona va bien, ahí entonces es donde llego a compararme o me voy a sentir mal o me voy a sentir menos porque mi vida no va como la de esa persona a pesar de que vivimos lo mismo. Entonces, en ese momento el contenido de redes sociales o de medios de comunicación se vuelve nocivo para mí. Es importante, ¿verdad?, entender que lo que compartimos en redes sociales no es la realidad completa y tampoco lo que otros comparten. Nunca sabemos al 100% cuáles son las circunstancias de otras personas o cómo se sienten realmente. Y pues si yo lo comparto igual, o sea, la gente no sabe cómo me siento realmente, aunque yo comparta una imagen donde estoy triste, pues, y puede que sí, pero puede que no. Entonces, todos tenemos días complicados y donde no nos queremos levantar, donde no nos queremos quitar la pijama y donde no tenemos mucha energía, y eso está bien. Y aunque eso no sea algo que se comparte en redes, ¿verdad? Que yo no pongo en redes, hoy no me quiero levantar. Esto también es una realidad, es mi realidad y está bien. Si notamos en su momento que nos estamos comparando con, algo más, con alguien más y eso nos genera ansiedad, es importante que nos demos una pausa para respirar, recordarnos que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿sí? Y pues nuestro camino no debe verse como el de nadie más para ser válido. Mi camino es válido en el proceso, en la parte del proceso en el que yo vaya, aunque yo viví lo mismo con otra persona, ¿sí? También quiero abordar el tema de las relaciones interpersonales y dice, si sentimos que para conservar nuestras relaciones, y como les digo, aquí estoy hablando de relaciones interpersonales, no solo relaciones sentimentales, o bueno, si sentimos que para conservar nuestras relaciones o los espacios en donde estamos, normalmente necesitamos, entre comillas, ceder demasiado, hacer sacrificios, cambiar mucho u ocultar una parte de lo que somos, ahí definitivamente no es. O sea, si nosotros como personas tenemos que sacrificarnos mucho para estar en un lugar, para poder pertenecer, entonces debo huir, debo salir corriendo de ese lugar. Suena simple, yo lo sé, pero la realidad es que entender esto y actuar acorde a ello es bastante complicado, también lo sé. Sobre todo porque implica poner límites, dejar ir o alejarnos de aquellos lugares o personas que son importantes para nosotros, pero que a la vez no nos hacen bien. A la larga también es lo más sano y nos permite construir vínculos mucho más asertivos y amorosos. También trabajar nuestra relación con nosotros mismos y nosotras mismas. También con nuestra soltería. Para las personas, digamos, ¿verdad?, que están solteras, también implica, también va para ellos, ¿verdad? Y ellas. Y nos permite construir vínculos desde el deseo y conexión auténtica. O sea, yo estoy con otra persona y como les digo, no solo hablo de relaciones sentimentales, sino de amigos, ¿verdad? También en el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, yo estoy con este amigo porque quiero, porque me cae bien, porque tenemos bastante en común, porque platicamos bastante, porque me río, etcétera, etcétera. No porque me siento sola, ¿verdad? Que hay una gran, gran diferencia. Entonces, mientras nuestras relaciones se establezcan desde la necesidad de no estar solos, y por eso lo puse en negrita, aceptaremos condiciones o conductas que no necesariamente nos benefician o incluso hasta nos pueden violentar. Entonces, por eso les digo que hay una diferencia entre que yo quiera estar con alguien, con una amiga, o que le diga a una amiga que me acompañe al supermercado, al centro comercial, porque disfruto la compañía de ella, porque me hace reír, como les digo. Pero no, o sea, hay una gran diferencia si yo le digo porque me da miedo ir sola, porque no me gusta pasar tiempo conmigo misma. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y por eso a veces llegamos a soportar conductas que nos violentan. Ahora la autoempatía. A veces nos sentimos culpables por cosas que hicimos en el pasado
Si bien es importante hacernos responsables de nuestras acciones y de ser necesario buscar maneras de reparar o enmendar errores, también es importante no ser demasiado severos o severas al recordar o pensar en nuestras acciones pasadas, ¿sí? Los errores son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten aprender y crecer. Así que la siguiente vez que nos sintamos culpables por algo que hicimos en el pasado, preguntémonos esto. ¿Qué lección importante aprendí de eso que me pasó? ¿Cómo puedo tener mejores herramientas para no volver a hacer eso o para no volver a estar en la misma situación? Y cómo he crecido a partir de lo que ocurrió, ¿sí? A veces es mucho más complicado tener empatía con nosotros y nosotras mismas que con las otras personas, pero es importante recordarnos constantemente que cultivar una mirada amorosa y empática hacia nosotros y nosotras mismas es muy importante y sanador. Es algo que creo que también ya les comenté en otro video, y es que a veces somos empáticos, ¿verdad? Con nuestros amigos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, pero nos cuesta ser empáticos con nosotros y nosotras mismas, ¿verdad? O sea, por eso también la imagen de una chica abrazándose, ¿verdad? Porque pues en su momento también nosotros y nosotras mismas tenemos que abrazarnos y decirnos, te perdono por los errores que cometiste en el pasado, te perdono por lo que hiciste, te perdono por lo que dijiste, pero diciéndonoslo a nosotras y a nosotras mismas, ¿sí? Ahora, algunos mitos acerca del autocuidado, que el autocuidado pues también tiene que ver con la salud mental, ¿sí? El autocuidado es mucho más complejo de lo que pensamos. Es importante construir una práctica pensada de acuerdo a nuestras necesidades. Y lo puse en negrita porque generalmente vemos en redes, ¿verdad? Más que todo en redes sociales y en internet, que el autocuidado, por ejemplo, a tips para el autocuidado y lo mandan a uno a hacer estas actividades que les menciono a continuación. Y dice que todas las actividades de autocuidado deben relajarnos, ¿verdad? Hacer ejercicio, yoga, meditar, etcétera, etcétera. Que debo comprar productos de belleza para armar mi rutina de autocuidado. Mascarillas, té, que esto, que lo otro, para el pelo, para la cara, para las ojeras, etc. El autocuidado es una práctica individual. A esto sí es cierto. Pero a lo que voy es que generalmente nos venden que para autocuidarme tengo que aplicarme una mascarilla. Y eso no solo aplica para mujeres, también aplica para hombres, ¿verdad? Pero no, entonces, por eso puse en negrita lo de nuestras necesidades, porque porque en su momento yo voy a autocuidarme de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Y lo que a mí me funcione puede que no le funcione a la otra persona porque la otra persona tiene otras necesidades. Entonces, también un mito acerca del autocuidado es que es una práctica individual. Entonces, por eso les digo que esto no es cierto. Autocuidarme no solo depende de mí misma. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno. Antes de pues hablar acerca de esto, quiero retomar como lo de aquí atrás, ¿verdad? Que yo no estoy diciendo, ¿verdad? Que no debamos aplicarnos productos de belleza, entre comillas, como las mascarillas, o que yo no les estoy diciendo que no hagan yoga, que no hagan ejercicio, que no hagan meditación, si ustedes pueden hacerlo, no voy a eso, ¿verdad? Sino que debemos adaptar. Entonces, esa es la palabra, adaptar nuestras formas de cuidarnos a los estados emocionales que estamos experimentando, para darnos el espacio de poder vivirlos y conectar con ellos. Vivir cuando me siento bien y experimentar también cuando me siento mal o triste, ¿sí? Sobre todo con aquellas emociones que a veces consideramos incómodas, como les digo. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Tal vez una buena forma de autocuidado para un estado de tristeza puede ser tomar un baño relajante, por ejemplo, o o ver una película con algún ser querido, ¿verdad? Vamos al cine o nos juntamos en la casa o por opos, etcétera, etcétera. Pero puede que para la ira o para un enojo, ¿verdad? De cualquier cosa que yo viví, el enojo por una injusticia, etcétera, etcétera, tal vez una mejor forma de cuidarnos sea, por ejemplo, ir a marchar por la injusticia que viví. Tal vez para la ansiedad sea mejor practicar artes marciales o algún curso de karate, yo qué sé, si tengo el acceso, o solo hacer ejercicio, voy al parque a ejercitarme para sacar esa ansiedad o esa ira que tengo. Pero también para otra persona puede ser que la mejor forma de cuidarse sea denunciar el abuso de alguien que le violentó. Entonces, como les digo, ahora sí ya caigo a esto, hay muchísimas formas de cuidarnos a nosotros y nosotras mismas, ¿sí? Y a nuestros procesos emocionales.
Cada forma de autocuidado debe construirse específicamente, tomando en cuenta nuestra historia, nuestras circunstancias y nuestro estado emocional. Por eso les digo que puede que para una persona funcione tal cosa para cuidarse, pero para otra no funcione lo mismo. Incluso aunque estén viviendo lo mismo, puede que no funcione lo mismo. Entonces, a eso es a lo que voy y que quiero recalcar bastante, que se debe basar en nuestra historia, nuestras circunstancias y nuestro estado emocional. También quiero, pues, compartirles, ¿verdad? Que, o tal vez como un llamado a la reflexión, por así decir, que dudemos de un discurso o de alguien que nos dice que los cuidados están limitados solo a actividades que nos calmen. O sea, toda aquella actividad que me vaya a calmar, solo esa está buena. O sea, no, por eso les digo, cuestionemos este discurso. ¿Por qué? Porque es normal la agitación, es normal la ira, es normal la necesidad de movimiento, ¿sí? Todo esto es necesario, no hay que evitarlo. Y sobre todo en un mundo que a veces puede ser tan injusto, doloroso y problemático, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya les menciono como otros mitos, ¿verdad? Que a veces es más fácil, bueno, en el primero dice, a mí no me pasará, y a veces vemos como a lo que otra persona le está pasando, le está sucediendo, y creemos que a nosotros no nos va a pasar. Entonces, no es cierto. Los trastornos o enfermedades mentales no tienen edad, no tienen sexo, no distinguen cultura o situación económica, no discriminan y pueden afectar a cualquiera, ¿sí? Son más comunes de lo que se supone y pues la Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 4 personas sufrirá un trastorno mental algún momento en su vida, ¿sí? Otro que muy comúnmente escuchamos, o bueno, tal vez como profesional de la salud me ha pasado, de que la depresión es tristeza, ¿verdad? Y se arregla cambiando de actitud. Eso es bastante común escucharlo, pero no es cierto, pero si les digo, es un mito. Muchos estudios han demostrado que la depresión no tiene ninguna relación, ninguna, cero, con ser perezosos o débiles. Esta enfermedad es causada por cambios químicos en el cerebro y otros factores también sociales o culturales. Y la medicación y la terapia ayudan a estos pacientes a recuperarse. Otro mito también bastante escuchado dice, la bipolaridad es solo cambiar de estado de ánimo. Generalmente en muchas conversaciones se escucha, ay, es que aquel o que aquella es bipolar, pero realmente no sabemos el trasfondo que esto tiene. La bipolaridad en sí es una enfermedad mental seria, donde se experimentan severos e inusuales cambios de ánimo que interfieren generalmente con el funcionamiento cotidiano de la persona y en muchos casos también puede llevar a episodios suicidas. Entonces, como les digo, hay que tener cuidado con los términos que usamos al momento de expresarnos porque si no, solo reforzamos mitos acerca de la salud mental. Y quiero abordar esto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si hablamos de la salud física como hablamos de la salud mental? Y les voy a dar unos ejemplos, ¿verdad? A veces, no sé, como que las personas no tienden a creer, o tienden a no creer, sería la expresión mejor dicha, que como la enfermedad mental no se nota, no se ve, no se observa, entonces no es válida, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Si dijéramos a una persona que le duele la cabeza, así como, bueno, ¿cómo te sientes? Bien, pero me duele un poco la cabeza. Tenés dolor de cabeza, pero si eso se te quita solo pensando positivo, o sea, tal vez a ustedes esto hasta les suene absurdo, pero así pasa también con la salud mental. También a veces hay gente que no cree, como les digo, que una persona tiene depresión, o algo así, y es como, piden pruebas, así de enséñame tu depresión, ¿verdad? Entonces, imagínense, por eso les digo, ¿qué pasaría si habláramos de la salud física como hablamos de la salud mental? Que alguien nos cuenta que tiene diabetes y nosotros como, tenés diabetes, pero si no se te nota, yo no te la miro, a ver, enséñamela, ¿verdad? O sea, por eso les digo, puede que la suene hasta pesado o gracioso, pero si habláramos de la misma forma, creo que tal vez tendríamos un poco más de empatía con aquellas personas que tienen, que están viviendo o padecen alguna enfermedad de mental, ¿verdad? Ahora, política y salud mental. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo entiendo. Pues ahorita vamos a ver, ¿verdad? Parto diciendo que los humanos somos seres biopsicosociales. Esto quiere decir que estamos compuestos de distintas áreas, como por ejemplo la biológica, la social
y la psicológica, ¿sí? Entonces, en el área social se encuentra todo lo que compete a la política y con ella podríamos referirnos a que es la que organiza los contextos sociales y que gestiona de tal manera que impacta en nuestra calidad de vida, nuestro acceso a servicios de salud y en general cómo nos relacionamos con otras personas. Así que no podemos hablar de salud mental sin dejar de hablar de política. Es importante entender el enorme impacto psicológico que sale de saber que vivimos en un contexto político caótico o problemático. A ver, les digo también, hablemos de aquella angustia que se siente cuando tenemos que salir a votar y sabemos que los candidatos todos son malos, ninguno es bueno para el país. Hablemos acerca de la frustración que sentimos cuando la corrupción cobra vidas. O si no, hablemos, bueno, hablar de esto también es hablar de salud mental y es necesario hacerlo. Por eso les digo que sí hay relación de un tema con el otro. Y pues la verdad es que muchos profesionales de la salud mental no están acostumbrados a hablar acerca de política y pues esto es un problema, ¿sí? Porque nos guste o no, los contextos políticos en donde vivimos tienen un impacto muy fuerte en nuestra salud mental, que era lo que les decía hace ratos. Hablar de esto y reconocerlo nos permite no solo empezar a dimensionar hasta qué punto estos temas nos afectan, sino también entender que involucrarnos políticamente, exigir mejores gobiernos, formas de organización y gestión para la vida comunitaria es absolutamente necesario para todos y todas, para que todos y todas tengamos acceso a una mejor salud mental. Bueno, también recordemos que la salud mental se construye de acuerdo a muchos factores, entre ellos el cultural, el político, el fisiológico, ¿verdad? También el psicológico, que es lo que estamos hablando. Por eso les digo, la salud mental no se construye, no es una práctica individual, se construye de varios factores, entre ellos los que mencioné aquí. Tener una actitud positiva puede ayudar mucho. Tampoco le quito como la importancia, pero la realidad es que se necesitan varias cosas más allá de la voluntad para trabajar y mejorar en nuestra salud mental, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Últimamente, pues, ocurrieron sucesos como bastante lamentables en varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Hace un tiempo, hace mucho menos de un mes, como México, Colombia, El Salvador y no digamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esto obviamente desencadena mucha angustia, rabia y tal vez algún trauma para algunas personas, ¿verdad? Entonces, todo lo que pasa en nuestro contexto impacta nuestra salud mental. Creer que mejorar nuestra salud mental solo depende del esfuerzo individual es ignorar todos estos factores claves, ¿sí? Y pues el último tema que quiero abordar con respecto a la salud mental es la salud mental en tiempos de crisis. Estos son más que todo como algunos consejos, por así decirles, con respecto a qué hacer o sugerencias, ¿verdad?, para aplicar en tiempos de crisis. Uno de ellos es mantener el contacto con seres queridos. Siempre que podamos, busquemos la manera de mantener contacto con amigos y familia, ¿verdad? Usemos redes sociales, el correo electrónico, un mensajito de texto, las llamadas, ¿verdad? Cualquier cosa para poder, pues, estar cerca de esas personas que, pues, me reconfortan. Reconocer las emociones, entender cómo nos sentimos es muy, muy, muy importante y pues ya lo hablamos también. No ignoremos nuestros sentimientos y también es muy importante nombrar aquello que estoy sintiendo. Generalmente uno solo conoce como que las emociones básicas, ¿verdad? Por así decirles, que también ya las vimos, pero les quiero mostrar un cuadro, ¿verdad? Que este es un cuadro de las emociones. Y miren, aquí hay una infinidad de sentimientos y emociones para darle nombre a aquello que estamos sintiendo, ¿verdad? Las del centro, pues son las emociones básicas: ira, miedo, sorpresa, felicidad, tristeza, disgusto. Pero, por ejemplo, ¿cómo de la ira puede surgir? Aquí dice distante, frustrado, agresivo, desquiciado, odioso, amenazado. Del miedo puedo sentirme herida, humillada, rechazada, sumisa, inseguro, asustada. Y así un montón, pues se desglosan todos, ¿verdad? Entonces es importante reconocer lo que estoy sintiendo y nombrarlo, darle un nombre y evitar aquellas palabras de cómo me siento mal, me siento bien, me siento más o menos. ¿Qué implica ese más o menos? ¿Qué implica ese mal? Entonces, indagar acerca de estas palabras que nosotros mismos y mismas usamos a veces. Ser amable con nosotros y nosotras mismas. Es lo que pues ya hemos venido hablando.
Está bien sentir lo que sentimos. Presionarnos para ser felices siempre no es bueno, para estar siempre positiva, para ser siempre productiva, tampoco es bueno, ¿sí? Podemos incluso a veces sentirnos peor porque no logramos sentirnos felices, porque nos estamos presionando para sentirnos felices cuando realmente no estoy dispuesta a sentirme feliz. Entonces, tratemos de decirnos frases como, me siento con preocupación o temor, pero esto no significa que esté manejando las cosas mal. O, son tiempos difíciles y es normal sentirse molesto. Estoy viviendo una situación difícil, es normal sentirme frustrada, ¿sí? Me siento, y agregamos el nombre de la emoción o sentimiento y está bien. Me siento frustrada, me siento enojada, me siento humillada, me siento decepcionada. Como les digo, pongámosle el nombre a nuestras emociones. Y escuchemos el cuerpo. Esta es otra cosa bastante importante, porque a veces nuestro cuerpo experimenta y reacciona a cómo nos sentimos. ¿Le ha pasado que tal vez a veces tuvo tal vez algún enojo muy fuerte y después tiene dolor de cabeza o siente tensión en los hombros o le duele el pecho o el estómago? Pues a eso hay que prestarle atención. Muchas veces estos síntomas que tenemos físicos son más que todo resultado de algo que vivimos mentalmente, ¿sí? Entonces, por eso pongamos atención a las sensaciones en cada parte de nuestro cuerpo, comenzando desde nuestra cabeza hasta los pies. Puede que a mí no me duela el estómago después de un enojo, sino que siento un peso en los hombros, ¿verdad? A pesar de que hoy no cargué nada. Entonces, eso, notemos y sentimos cualquier tipo de tensión, dolor o presión en nuestro cuerpo, porque reconocer dónde sentimos la tensión nos puede ayudar a liberarla, ¿sí? No nos enfoquemos en buscar culpables, ¿verdad? Evitemos esto. Cuando algo malo sucede, nuestro primer pensamiento puede ser centrarnos en la culpa, ¿verdad? Lo arruiné todo. O empezamos a decir, ella me obligó, él empezó, no pude evitarlo, nunca me escuchas, no me entiende, ¿verdad? O sea, siempre, siempre como que a delegar la culpa en alguien más. Y cuando delego la culpa en alguien ajeno a mí, pues me quito un peso de encima. Pero también cuando la culpa me lo echo a mí misma, también tengo un peso, ¿verdad? Un peso bastante grande y bastante fuerte. Entonces, enfocarnos en buscar culpables no nos va a ayudar a superar el problema, ¿sí? Y a menudo nos podemos sentir peor. Entonces, en vez de eso, tratemos de enfocarnos en las cosas que sí puedo controlar y cómo puedo mejorarlo, ¿sí? Pensando, ¿verdad? En que lo que necesitamos cambiar, las cosas que puedo hacer o la ayuda que puedo necesitar también, porque somos humanos y necesitamos ayuda. Y pues también somos más fuertes y resilientes de lo que muchas veces creemos. Y por último, reconocer cuándo necesitamos ayuda, ¿verdad? Si sentimos que no estamos progresando, si sentimos que no podemos dormir por las noches, que nos cuesta, que tenemos mucho insomnio, que mis niveles de motivación o energía no están como muy altos, que mis patrones de alimentación cambiaron, si perdí mucho peso últimamente o subí de peso últimamente, si me siento nerviosa, con estrés o mucha preocupación constante, si uso alguna sustancia para aliviar mis problemas, si frecuentemente tengo como olas de pánico y me siento angustiada, me dan muchas palpitaciones, por ejemplo, ¿verdad? También si siento que mi vida ya no vale la pena, que ya no tendría que estar aquí en la tierra, que si pienso en hacerme daño, en terminar con mi vida, o incluso si me gustaría dormir y ya no despertar, o incluso si estoy experimentando algún abuso o violencia, ¿verdad? Todo esto es, bueno, estos son algunos ejemplos prácticamente de cuando sé que debo, o tal vez no sé, pero es una alerta de cuando debo buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, si empezamos a sentirnos así, es importante recibir apoyo adicional, ¿verdad? De las personas que trabajan en los servicios sociales, comunitarios o de salud de mi localidad, o incluso, ¿verdad? Si también siento que es difícil hablar de esto, con algún familiar, ¿verdad? O amigo, pues entonces busco a una persona como que especializada, ¿verdad? Para que pueda ayudarme con este tipo de sentimientos, pensamientos y acciones que he estado teniendo, ¿sí? Y para finalizar, pues la frase dice, la salud mental no es la ausencia de desequilibrio, sino la fortaleza para superarlo. De Isabel Menéndez. Y ahí estamos. Gracias. Pues llegamos, ahí sí que literal al final de esto. Les agradezco mucho pues a todos y todas por también por haberme acompañado hasta acá. Espero, eh, pues, espero poder resolver cualquier duda, comentario, sugerencia con respecto a lo que viene de ahora en adelante. Y como les repito, también espero que haya sido de su provecho y de su agrado este
esta escuela para padres, ¿sí? Y bueno, hasta luego.